somos tu voz. Todos sabemos que, bueno, de por sí la comunidad venezolana en España de ciudadanos ya regularizados es amplia, pero evidentemente pudiese haber tanto venezolanos como ciudadanos de otras nacionalidades que pudiesen verse beneficiados. Usted nos dirá si va a ser así y en qué medida, qué ha cambiado con esta reforma recientemente anunciada. Correcto, chicos, pues nada, la verdad que estamos muy pero que muy contentos. El martes como tal, pues en el Consejo de Ministros aprobaron esa reforma. Estará en vigor el día 20 de mayo de 2025, pero la verdad que trae muy pero que muy buenas cosas, ¿vale? Han mejorado todo el tema de la figura de arraigo. Recordamos que España es el único país de la Unión Europea que tiene una figura pues para salir de una irregularidad sobrevenida, pues a una persona que tenga su permiso de trabajo y de residencia. Y pues eso, al simplificar procesos y mejorar trámites de residencia, renovaciones, pues oye, la verdad que se van a regularizar muchísimas personas y la verdad que desde esta parte estamos muy pero que muy contentos. Efectivamente, la comunidad venezolana aquí en España es muy bienvenida y es bastante numerosa, entonces la verdad que va a beneficiar muchísimo a esas personas, pues oye, que lo tienen un poquito más complicado, pues a tener su permiso de residencia para que puedan trabajar y crear un proyecto de vida aquí en España. Doctor, ¿y cómo quedan, por ejemplo, los solicitantes de asilo? Sabemos que los venezolanos son de la ciudadanía que más asilo ha recibido allá o solicitudes han resultado exitosas allá en España. ¿Cómo quedan los solicitantes de asilo con esta nueva reforma y cómo se tramita el asilo? Correcto, pues fíjate, Vanessa, la verdad que la solicitud de asilo va a seguir estando vigente, ¿vale? Y lo muy importante para aquellas personas pues que a lo mejor no les ha salido aprobada y ha salido denegado, tenemos una disposición transitoria como tal en esa reforma del reglamento de extranjería que nos va a otorgar un año después de esa aprobación como tal, pues oye, para que podamos regularizar esa situación y que se tenga un permiso de residencia por arraigo, lo cual está muy pero que muy bien y es muy conveniente como tal pues a esas personas, pues oye, que a lo mejor no ha salido exitoso el trámite de esa residencia de razones humanitarias. De igual modo, Vanessa, te indico a ti y a todos los oyentes pues que ese proceso sigue abierto y si es cierto, pues oye, que con un buen expediente como tal a una persona venezolana por todo el tema de la situación en el país y demás, pues sí que se puede optar a esa residencia a razones humanitarias y oye, pues en el caso de que no haya salido aprobado, con esta reforma del reglamento de extranjería podemos optar a ese permiso de residencia por arraigo por circunstancias excepcionales. Doctor, ¿cree que pueda explicarnos con un poco más de detalle qué es el arraigo, cómo se define esta figura en el contexto de esta reforma del reglamento de ley de extranjería en España? Además, entendemos que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos ya no pueden hacer ningún trámite migratorio con el pasaporte vencido, si bien antes se permitía. Correcto, efectivamente. Bueno, la situación de esa residencia de arraigo como tal es una situación, una residencia de razones excepcionales. A través de esa disposición transitoria, pues alegamos como tal y solicitamos esa residencia porque una persona, pues oye, le ha llegado una denegación firme como tal de esa situación, de esa solicitud de razones humanitarias. Sí es cierto que en ese sentido es una mala noticia porque totalmente salió una instrucción como tal que básicamente para hacer cualquier tipo de trámite de renovación y nacionalidad española sí que se exige como tal tener el pasaporte vigente, ¿vale? En 2019 hicieron una instrucción pues que esto no era necesario, simplemente con el pasaporte vencido por parte del extranjero venezolano y el resguardo de pago del nuevo pasaporte servía. A partir de ahora ya no, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que tenemos son esas figuras como tal de esa residencia de razones humanitarias y también de ese arraigo por situación de excepcional. Y bueno, lo que sí que se tiene que hacer es formar los expedientes ya con ese pasaporte vigente. Escuchan al doctor José Antonio Canela Madres, él es director del Departamento Legal de Cohen y Aguirre, abogado colegiado en España, especialista en extranjería y nacionalidad española. En el caso de ese arraigo del cual nos explica usted, doctor, hay distintos tipos de arraigo y por otra parte, ¿cuánto tiempo es necesario permanecer en España para poder empezar ese trámite para regularizar la situación en ese país a través de la figura o el trámite que esté estipulado? Sí, pues te cuento, Vanessa, ahora con esta nueva reforma del reglamento de extranjería vamos a tener 5 arraigos disponibles, ¿vale? Uno es el arraigo social, otro es el arraigo familiar, de segunda oportunidad, socio formativo y socio laboral. Depende del perfil, es que se puede optar a uno u a otro. Una de las mayores novedades y la verdad que beneficios que nos otorga pues, este nuevo reglamento de extranjería es que han minimizado como tal el requisito del periodo de permanencia en España. Ya únicamente con 2 años de permanencia en España podemos optar a este tipo de arraigos. El arraigo social es muy pero que muy interesante porque únicamente pues se tienen que demostrar un vínculo con una persona extranjera que sea residente
residente aquí en España con una serie de fondos económicos y ya se puede tener esa residencia que autoriza a trabajar. También, por supuestísimo, han mejorado la solicitud de ese arraigo familiar para personas que tengan nacionalidad española. Antiguamente no habilitaba familia extensa, ahora ya sí que el nuevo reglamento lo deja claro, es decir, se puede ampliar como tal a hermanos, primos, tíos, sobrinos como tal, en el caso de tener ese familiar español. También está muy bien, tenemos arraigo socioformativo, pues en el caso de comprometerse a estudiar un certificado de profesionalidad, un estudio, ¿vale? Y por supuestísimo también el arraigo sociolaboral en el caso de tener una oferta de trabajo. Y como te comento, Vanessa, pues este tipo de arraigos son una auténtica maravilla porque es una vía como tal para salir de esa irregularidad. No obstante, a través de la disposición transitoria, en el caso de que una persona, pues oye, haya salido denegado esa residencia a razones humanitarias, el llamado asilo, se va a poder gestionar un arraigo como tal por circunstancias excepcionales. Eso es muy importante, Vanessa, pues estar muy enterado porque de momento el reglamento de extranjería solo nos ha dado un año para hacer ese arraigo especial. Los 5 arraigos que te digo van a seguir estando, pero ese arraigo especial porque te han denegado ese asilo, esas razones humanitarias, por el momento va a estar solo activo un año, por lo cual hay que estar muy pendiente, pues oye, para ayudar a toda esa comunidad venezolana aquí en España. Entonces es muy importante que las personas y los oyentes tengan en cuenta esto. El arraigo es un mecanismo para salir de esa irregularidad, es decir, se necesitan, a juro, 2 años de permanencia en España para optar a estos arraigos. No obstante, el familiar sí que no necesitamos tiempo porque lógicamente eres familiar de un español, ¿vale? Pero para el resto de arraigos sí que es necesario pues que encontrarse, por así decirlo, en esa situación irregular. También es muy importante que tengamos en cuenta que una persona, por ejemplo, puede optar a un permiso de residencia cuando llega aquí a España y luego por X circunstancias porque no lo renueve. Pues a los 2 años se puede hacer ese arraigo de segunda oportunidad también. Es muy importante. En el caso de que una persona, pues oye, llegue a España y le llegue y solicite esa residencia a razones humanitarias o bien del asilo y se le llegue una denegación como tal, se puede optar a este arraigo que te comento de circunstancias excepcionales, pero es importante que tengamos en cuenta que eso de momento lo puede prorrogar el Consejo de Ministros otro año, pero vamos a tener tiempo como tal del 20 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2026 para esa circunstancia excepcional como tal, en el caso de que hayas denegado pues como tal esa residencia de razones humanitarias. No obstante, pues efectivamente hay muchas personas que pueden venir a España y poner pues por X o por Y circunstancias no se pueden regularizar, pues es muy importante tener en cuenta ahí que ese arraigo pues a los 2 años ya se puede optar. También cabe destacar a la audiencia que ese arraigo es un permiso de residencia, ¿vale, chicos? Esto es muy importante porque un permiso de residencia computa para nacionalidad española. Recordemos aquí que en España, por regla general, para ser español te piden 10 años, pero si eres de origen iberoamericano, pues en este caso venezolano, con tan solo 2 años de residencia legal y continuada puedes optar y tramitar a tu nacionalidad española y lógicamente seguir teniendo como tal pues la venezolana, tener esa doble nacionalidad, lo cual está muy pero que muy bien. Doctor Canela, y en ese caso de obtener ese permiso de residencia, ¿eso significa también tener permiso de trabajo o eso se tiene que tramitar aparte? Y nos hablaba también de familiares de españoles, ¿cómo se benefician de esta reforma migratoria? Pues sí, correcto. Y Vanessa, te cuento, eso es uno de los principales beneficios como tal que hemos tenido en esta reforma del reglamento de extranjería. Absolutamente los 5 arraigos vienen con permiso de trabajo. Esto es una maravilla porque antiguamente pues como tal se podía optar a un arraigo social, pero no tenía permiso de trabajo. Si no tienes un precontrato, entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, que sin precontrato no tienes permiso de trabajo. Entonces, pues esto como tal el gobierno ha querido modificarlo y ya todos los arraigos van a tener unido como tal a ese permiso de residencia un permiso de trabajo, lo cual está muy bien porque no hay que pedirlo con otro procedimiento administrativo que tarde más tiempo. No, absolutamente no. En el caso ya de solicitar ese arraigo ya viene con ese permiso de trabajo. Y en cuanto al tema de los familiares de españoles, es una auténtica maravilla. Yo estoy muy pero que muy contento porque os cuento, Vanessa, que a nosotros nos venían al despacho, pues nos decían, oye, mira, José Antonio, que yo tengo un hermano español, ¿podemos hacer algo? Lamentablemente no se podía hacer nada. Hoy en día, ya con esta reforma del reglamento de extranjería, sí que podemos gestionar pues ese arraigo familiar, esa autorización de residencia por ser familiar de español. Sí es cierto que es importante contar con algunos requisitos, como bueno, pues ser dependiente económicamente de esa persona española, convivir con él a través del empadronamiento conjunto, pero tenemos ya esa figura, lo cual es muy importante, y no solo hermanos, sino familia extensa, ¿vale? También había muchos, pues oye, yo me llevo muy bien con mi tío, oye, yo estoy enviando dinero a mi tío, yo quiero que venga mi tío a vivir aquí
aquí a España conmigo, pues se va a poder gestionar, ¿sabes? Y todo esto, pues oye, con el fin de regularizar a esas personas, ¿vale? Recordar que, bueno, pues aquí en España el índice de natalidad está bastante bajito, entonces tenemos aquí en España, pues se necesitan esa regularización como tal. Doctor, ¿y en el caso de hijos de personas a las que les haya sido aprobado el arraigo? Pues como tal, ahí lo que podríamos optar sería una reagrupación familiar. Sí es cierto que tenemos en el reglamento de extranjería figuras como las reagrupaciones. Las reagrupaciones son cuando pues una persona es residente legal de España y todavía no tiene esa nacionalidad española. Es un permiso de reagrupación, en el caso de ser pues una persona menor de edad se concede sin ningún tipo de problema, y lo que necesitamos pues es ese vínculo. Hay que acreditar el vínculo, en este caso pues es ese acta de nacimiento apostillada. Estos documentos en España tienen una vigencia, serían pues unos 6 meses, por eso hay que estar bien prevenido y bien preparado de cara a formar esos expedientes, pero la verdad que sin ningún tipo de problema se podría hacer esas reagrupaciones familiares. De igual modo, yo siempre recomiendo pues que opten a esa nacionalidad española lo antes posible, porque esto es un beneficio muy grande. Me gusta enfatizar que, por ejemplo, si un estadounidense, un canadiense, cualquier otra persona quisiera ser español, necesita 10 años de residencia legal y continuada. Sin embargo, un venezolano, pues con 2 años de residencia legal y continuada ya lo tiene, y lógicamente tener el estatuto de ese perfil de nacionalidad española junto con su nacionalidad venezolana le va a facilitar muchísimo como tal, pues hacer también esa reagrupación del resto de familiares como tal, pues que tengan Venezuela. Escuchan al doctor José Antonio Canela Mares, director del Departamento Legal de Cohen Aguirre, abogado colegiado en España, especialista en extranjería y nacionalidad española, para ir concluyendo, porque además le agradecemos lo paciente que ha sido para responder todas y cada una de nuestras preguntas, doctor. Esta reforma alcanza, por ejemplo, también a estudiantes extranjeros, a personas que vayan a estudiar allá a España. Correcto que sí, Vanessa, y la verdad que esto es otro punto muy a favor como tal, pues de esta reforma del reglamento de extranjería. Recordemos, pues oye, que si queréis venir a estudiar en España sería una excelente alternativa. Actualmente, Vanessa, como tal, pues con esta nueva reforma del reglamento de extranjería vamos a poder tener un permiso de trabajo directo de 30 horas a la semana. Recordemos a la audiencia como tal, a todos los oyentes, que actualmente en España la jornada obstante, el 1 de enero de 2025 lo vamos a bajar como tal a 37 horas y media, lo cual ese permiso de trabajo del estudiante supone prácticamente la jornada completa. Lo más beneficioso que tenemos de esta nueva reforma del reglamento de extranjería es que se puede hacer el estudio semipresencial, porque antiguamente pues tenía que ser presencial, entonces quieras o no te queda poco tiempo, digámoslo así, para poder trabajar. En este caso no, ¿vale? En este caso pues se permite una modalidad híbrida, entonces sería pues un 50% de clases presenciales y otro 50% de clases online, entonces estaría muy pero que muy bien, porque así tenemos pues oye más tiempo como tal para pues hacer esa incorporación al mercado laboral de todos los migrantes. Luego también tenemos, una vez finaliza esos estudios, la estancia por estudios, pues hay una transición como tal de esa situación de estancia por estudios a una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, y van a poder trabajar desde el primer momento. Ahora hay una serie de problemas porque bueno, todo el tema de la burocracia y demás hace que se demoren los trámites, es decir, de pasar de una modificación de estancia por estudios a una residencia tardaba unos meses. ¿Qué pasa? Que el empleador pues oye no estaba dispuesto a esperar 6 meses, 5 o 6 meses hasta que le llegara ese permiso de trabajo. Ahora sí que no va a haber ese problema, y van a habilitar pues esa vía rápida como tal para hacer directamente la modificación, lo cual está muy bien porque vamos a pues formarnos en España, en un centro oficial como tal, con un título completamente oficial, que esto es lo más importante. Nos vamos a formar en España y va a dar pues esa vía y esa facilidad para pasar a una modificación. La estancia por estudios es una estancia, no computa para nacionalidad española, pero en cuanto hagamos ese cambio como tal, pues oye, pasamos a ese permiso de residencia, y a través de ese permiso de residencia ya sí que empezamos a computar para nuestra nacionalidad española europea. Doctor, y finalmente, si yo, por ejemplo, pido el asilo y me lo deniegan, yo me imagino que quizás pudiese intentar pedir el arraigo, pero ¿cuánto tiempo después puedo hacer la solicitud? Y en caso de que me den el asilo o me den el arraigo, ¿tiene un tiempo perentorio? Es decir, ¿hay que renovarlo o no?
Sí, pues fíjate, Vanessa, lo único que tenemos pues ahí un poquito peor o un poquito más perjudicial con el nuevo reglamento de extranjería es que pues en el artículo 126 indica como tal que el periodo que se ha estado pues en esta solicitud de razones humanitarias no computa para hacer arraigos, ¿vale? Lo cual es muy importante de cara a organizar el expediente. En el caso de venir efectivamente a España y solicitar esas razones humanitarias, ese permiso de asilo como tal, se tiene que preparar un muy buen expediente. De igual modo, lo que se puede tramitar también en el caso de que llegue una denegación, pues es a través de esta disposición transitoria como tal que os he comentado al principio, o bien, en el caso de que llegue una denegación, presentar un recurso pues potestativo de reposición para que continúe ese permiso de trabajo y esa legalidad como tal en España. Entonces ahora pues es muy importante como tal tener organizado ese plan a seguir en España, con la buena vía que tenemos pues de esa estancia por estudios o directamente pues venir y solicitar algún tipo de arraigo en el caso de poder, o si no, siempre quedará esa solicitud del asilo, pero formando un buen expediente para que llegue una concesión de esa residencia de razones humanitarias y oye, ya tener ese permiso de residencia y trabajo. Es muy importante, yo siempre le pongo mucho énfasis, un proyecto migratorio exitoso es el que se hace con tiempo y de una manera completamente organizada, sobre todo también con personas, lógicamente, abogados colegiados en este caso, que conocen y tienen esa expertise como tal. Es muy importante, yo siempre lo digo, Vanessa, esto no es comprarse unas zapatillas ni un helado, o sea, esto es un proceso como tal migratorio, es un cambio de vida, entonces hay que dejarlo en las mejores manos, por supuestísimo. Gracias de verdad, doctor, por hacer este tiempo para conversar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo chicos, a Vanessa, gracias por el espacio, gracias por invitarme y un abrazo muy muy grande a todos los oyentes. Feliz día, doctor. Escuchaban al doctor José Antonio Canela Mares desde España. Él es el director del Departamento Legal de Cohen y Aguirre, abogado colegiado en ese país, especialista en extranjería y en nacionalidad española. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.